Dulce oración de toda influencia mundana, elevas tú mi corazón al tierno Padre celestial. Oh, cuántas veces tuve en ti. El Señor les bendiga, mis hermanas, en este precioso día. Primeramente, le quiero dar gracias al Señor, ¿verdad?, por la oportunidad que me da de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. El tema que me tocó a mí es la oración, y yo sé que ustedes son mujeres de oración. Así que más bien esta palabra es para animar a las hermanas a seguir orando, a seguir buscando del Señor, ¿verdad? Él tiene cosas buenas para nosotros, pero muchas veces tenemos que insistir, ¿verdad? Y en eso es lo que el Señor quiere hablarnos en este día por medio de unas parábolas que vamos a estar leyendo. Primeramente quería empezar con una pregunta, ¿verdad? No sé cuántas de ustedes tienen ese hábito de orar diariamente, o no sé si usted lo hace de una manera constante cuando vienen esas situaciones difíciles a nuestras vidas. O no sé si quizás usted se haya preguntado si en realidad la oración funciona porque esté desanimada por falta de respuestas a las oraciones. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que tener claras, mis hermanas, es que la oración es más que pedirle a Dios, ¿verdad? Es una relación íntima con el Señor, y Él quiere esa relación, quiere que profundicemos en esa relación, ¿verdad? Para que lo conozcamos más, para que conozcamos y podamos ver sus grandezas, ¿verdad? Porque Él quiere responder a cosas grandes, no nomás a cosas pequeñas, aquellas cosas que parecen que son imposibles, pero sabemos que para Él nada es posible, ¿verdad? Y que Él quiere responder. Así que tenemos que nosotros, pues, buscarlo con todo nuestro corazón. No podemos ignorar lo que dice Santiago 4:5, que dice: ¿o pensás que la Escritura dice en vano que el Espíritu que ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente, ¿verdad? El Señor ha depositado ese Espíritu en nosotros y nos anhela. Él quiere esa comunión, ¿verdad?, con Él día con día, como dije, para que nosotros lo podamos conocer mejor. Ahora, yo sé que muchas veces la oración no es fácil, porque sabemos que tenemos un enemigo que siempre va a tratar la manera de estorbar para que nosotros no busquemos del Señor, ¿verdad? Él va a poner obstáculos, desánimo, aún nos restan las fuerzas, ¿verdad? Muchas veces yo he ido al Señor quizás sin nada de fuerzas, ¿verdad? Pero ahí ya estando ahí buscándolo, muchas veces ya cuando me levanto con nuevas fuerzas, porque es lo que hace el Señor, ¿verdad? Él nos ayuda en todo lo que nosotros necesitamos, ya sea que nos sintamos quizás tristes o nos sintamos cansadas, sea lo que nosotros necesitemos. Cuando buscamos del Señor y estamos en esa intimidad con Él, Él nos da lo que nosotros necesitamos. Y es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Que nosotros tengamos todo lo que nosotros, ¿verdad?, necesitemos. Amén. Por eso debemos de buscarlo, ¿verdad? Poner nuestros ojos en Él, sabiendo que al final de todas las cosas, Él tiene el control y Él siempre tiene la última palabra en cualquier situación o necesidad que nosotros nos encontremos. Mire lo que dice primera de Juan 5, 14 y 15, ¿verdad? Habla de la confianza, porque nosotros tenemos que tener esa confianza en Él. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos una cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cuántos saben que Dios escucha su palabra? Dice que sus oídos están atentos al clamor de los justos, al clamor de su pueblo, ¿verdad? El Señor siempre tiene sus oídos atentos,
¿verdad?, a nuestras oraciones. Ahora, ¿cómo orar? Hay personas que dicen que la oración eficaz es las palabras que nosotros digamos o la fe que mostremos. Y sí, ¿verdad? La palabra del Señor nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y también dice que cuando nos acerquemos a Él, nos acerquemos con acción de gracias. Así que sí tenemos que tener fe y sí también tenemos que saber cómo acercarnos a Él. Pero hay algo que el Señor nos quiere enseñar por medio de esta parábola, ¿verdad? Y es que aquí nos da una clara definición de lo que es la oración eficaz. Y la encontramos en Lucas 11, del 5 al 7. Amén. 11, del 5 al 7. Y dice, y le dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido de mí a viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama y no puedo levantarme y dártelos, ¿verdad? La hospitalidad, mis hermanas, era muy importante en el tiempo del Antiguo Testamento. Negarse a recibir a alguien era vergonzoso tanto para la persona, para la familia o incluso para la comunidad, ¿verdad? Y aquí el Señor les está haciendo reflexionar acerca de la hospitalidad. Dios quiere que seamos hospitalarios, ¿verdad? Que cuando tengamos esa oportunidad de hacerlo, nosotros lo hagamos. Sabemos que estamos viviendo ahorita tiempos que no está fácil, pero si el Señor nos da la oportunidad de poder ayudar a alguien, ser hospitalarios con alguien, nosotros lo tenemos que hacer porque es algo que el Señor le agrada, ¿verdad? Y espera que nosotros lo hagamos. Ahora, este hombre se encontraba en una situación, pues, en un dilema, ¿verdad? En un problema, porque no tenía que darle de comer a esta persona que le había llegado de visita a la medianoche. Y pues no es normal que lo visiten a uno a la medianoche y que lleguen así sin avisar. Así que lo que le quedó a este hombre es ir con el amigo, el vecino, ¿verdad? Para poderle pedir lo que él necesitaba. Pero la sorpresa fue que este hombre le hace una respuesta que quizás para cualquiera que hubiera escuchado en ese momento lo que estaba diciendo le hubiera sorprendido, ¿verdad? Porque ellos eran hospitalarios. Y este hombre le dice, no me molestes, ¿verdad? Ya estoy en cama con niños. Y también uno tiene que entender, en ese tiempo ellos dormían todos en un solo cuarto, la familia dormía todos juntos. Así que para este hombre pues en realidad era difícil quizás levantarse en lo oscuro, buscar una lámpara, ¿verdad?, para darle lo que este hombre necesitaba. Así que simplemente le dijo, no me moleste, ya la puerta está cerrada. Pero a este hombre vemos que no le importó el más mínimo que este hombre le diera esta respuesta, ¿verdad? Él se quedó ahí esperando a que este hombre se levantara y le diera lo que necesitaba. Y no es esa la posición que nosotros debemos de tomar si en realidad tenemos necesidad de algo. Si sabemos que nosotros necesitamos algo, pues debemos de tomar, de ponernos en esta posición, ¿verdad? De insistir y de esperar y de estar ahí, diciéndole al Señor, ¿verdad? Señor, yo necesito que tú me ayudes en esto. Y es lo que Dios nos está hablando claramente aquí. Este hombre se puso, ¿verdad? No se movió hasta no recibir lo que él necesitaba, ¿verdad? Y Dios quiere que seamos nosotros así. También a este hombre no le importó que era la medianoche. Muchas veces quizás tenemos que hacer ese esfuerzo, ¿verdad? De buscar al Señor, ¿verdad? No importa la hora que sea, pero si tenemos la necesidad, tenemos que hacer, ¿verdad?, ese esfuerzo de buscar del Señor por medio de la oración. Amén. Aquí vemos, ¿verdad?, por medio de esta parábola, que vemos que la insistencia da resultado, porque miren lo que dice en Lucas 11:8, dice, y os digo que aunque no se levantare a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará, dice, todo lo que necesita, ¿verdad? Hay personas que pueden quizás sentir que Dios es como el hombre de esta parábola, ¿verdad? Que no tenía la más mínima intención, ¿verdad?, de levantarse y darle lo que necesitaba. Pero Dios no es así, mis hermanas. El Señor aquí
nos dice, ¿verdad? En Lucas 9:10, mire lo que dice. Dice, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallarás, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá, ¿verdad? Aquí vemos que está hablando de una acción continua, ¿verdad? Dice, pedid y se os dará, buscad y hallará, llamad y se os abrirá, ¿verdad? Tenemos que ser nosotros de esas personas insistentes, que estemos continuamente, ¿verdad? Pidiendo, buscando y llamando para que el Señor nos responda, hermanas, en cualquier situación que nosotros, ¿verdad?, nos enfrentemos. El Señor no nos va a reprender porque nosotros seamos persistentes. Por lo contrario, hermanas, Él sabe que la persistencia nos permitirá lograr sueños que parecen imposibles, ¿verdad? Y aunque muchas veces nosotros somos tentadas, muchas veces a confiar en nosotras mismas o a querer arreglar nosotros las cosas, quizás aún queriéndole ayudar a Dios, el Señor quiere que nosotros aprendamos a confiar y a depender de Él completamente, ¿verdad? Él es suficiente para ayudarnos en cualquier necesidad que nosotros tengamos. Mientras yo meditaba en esta palabra, me recuerdo que iba a la tienda, ¿verdad? Había estudiado y fui a la tienda a comprar algo que necesitaba. Yo iba meditando en la palabra y vino a mí, ¿verdad? Esa palabra donde dice, no te apartes no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Y eso lo encontramos en Josué, 1:7, donde el Señor le dice a Josué, ¿verdad? De que haga conforme está escrito en la ley, que no se aparte de ella ni a diestra ni a siniestra, porque entonces hará prosperar su camino. Está hablando de la obediencia a la palabra, ¿verdad? Que si él es obediente a la palabra, ¿verdad?, hará prosperar su camino, ¿verdad? Pero lo que yo sentí, que lo que Dios me estaba haciendo sentir a mí, que así, ¿verdad? Como nosotros debemos de ser obedientes a la palabra, pero también así tenemos que aprender a ser persistentes, ¿verdad? A no apartarnos de la persistencia ni a la diestra ni a la siniestra, ni a la izquierda ni a la derecha, sino que nos tenemos que mantener en esa persistencia y no movernos de ahí, ¿verdad? Para poder recibir aquellas cosas que necesitamos. Y es que una de las cosas, hermanas, muy importantes que hace la persistencia es que nos ayuda mental y emocionalmente para mantenernos enfocadas, ¿verdad? Porque nos da una actitud ganadora, una actitud correcta, ¿verdad? Porque muchas veces en esa espera, mientras estamos esperando que Dios conteste nuestras oraciones, ¿verdad? Y quizás nos desanimamos y no vemos la respuesta. Muchas veces quizás podamos pensar mal de Dios, ¿verdad? Y Dios no quiere que tengamos esos pensamientos acerca de Él, porque Él es un buen Padre, ¿verdad? Y es insensible que nosotros pensemos muchas veces quizás de una manera equivocada de Él. Porque mire lo que dice Lucas 11, del 11 al 12, dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente, o si le pide un huevo le dará un escorpión. Si nosotros, ¿verdad?, siendo personas imperfectas, tenemos el cuidado de darle lo mejor a nuestros hijos, ¿cómo no nuestro Padre Celestial nos dará aquellas cosas que nosotros necesitamos, ¿verdad? Él nos va a dar lo que es mejor para nosotros, hermanos. Así que podemos ver que este hombre no se movió, ¿verdad?, de ahí hasta recibir lo que él necesitaba. Y es lo que quiere Dios que aprendamos nosotros, ¿verdad? A ser personas persistentes, a buscar al Señor, ¿verdad?, con esa persistencia y no movernos, ¿verdad?, ni a la derecha ni a la izquierda, sino que mantenernos enfocadas, ¿verdad?, en aquellas cosas, ¿verdad?, que nosotros necesitamos. Otro de los ejemplos, ¿verdad?, que tenemos acerca de la perseverancia lo encontramos en Lucas 18 del 1 al 3.
dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario, ¿verdad? Muchas veces es fácil desmayar cuando no vemos respuesta, pero vemos aquí por medio de esta parábola, ¿verdad? Que el Señor nos dice, ¿verdad? Nos anima sobre la necesidad de orar y no desmayar, ¿verdad? Bajo la ley judía se esperaba que los jueces fueran hombres temerosos de Dios. Sin embargo, los magistrados romanos con frecuencia eran hombres corruptos que estaban acostumbrados a recibir, ¿verdad?, sobornos. No habla mucho de la viuda, pero posiblemente esta era una mujer pobre que no tenía el dinero para sobornar a este juez. Así que todo lo que ella podía hacer, hermanas, era insistir, ¿verdad? Y así que día con día ella se presentaba delante del juez, ¿verdad?, para que le hiciera justicia, ¿verdad? Hasta que llegó un día que este hombre se cansó. Y mire lo que dice el versículo 5, 18:5 dice, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia, ¿verdad? Si los jueces malos ceden ante las presiones, ¿cuánto más nuestro Padre, hermanas, no escuchará nuestros ruegos, verdad? Puede ser que a veces el Señor se tarde, pero mientras Él no nos haga sentir que dejemos de pedir por algo que nosotros necesitamos, nosotros tenemos que aprender a persistir, a insistir en esas necesidades, ¿verdad? Yo tenía una necesidad urgente y estaba muy angustiada y empecé a pedirle al Señor y le rogaba al Señor, y el Señor me hizo sentir que lo soltara en sus manos, y yo lo solté y descansé, ¿verdad? Porque es algo que el Señor me dio ese sentir, y yo lo hice y obedecí y descansé en ese momento. A la semana el Señor había arreglado esa situación de una manera sorprendente. Pero si Él no nos hace sentir, ¿verdad?, nosotros, lo que nos enseña aquí estas parábolas es que nosotros debemos de insistir, ¿verdad?, en aquellas peticiones que están en nuestro corazón, que nosotros queremos que Dios las conteste, ¿verdad? Y aunque estamos viendo, ¿verdad?, que parece que nada está pasando, el Señor está obrando, hermanas. El Señor va a hacer la obra en su tiempo, de su manera, pero nosotros tenemos que tener esa confianza en Él y ir con Él, ¿verdad?, día con día, ¿verdad?, con esas peticiones hasta que Él nos conteste. Hay unos versículos, ¿verdad?, que no quiero dejar afuera mientras leía esta parábola, y la encontramos en el 18, el capítulo 18, el versículo 7 y 8 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y noche? Se tardará en responder. Os digo que pronto les haré justicia, pero cuando haya venido el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, ¿verdad? Aquí vemos que el Señor dice que pronto, ¿verdad?, Él va a hacer justicia a los que claman a Él día y noche. Pero hace una pregunta, ¿verdad?, que si hallará fe en la tierra. Y es que puede ser, ¿verdad?, que lleguen situaciones a nuestras vidas, situaciones que quizás sintamos, ¿verdad?, que desmayar, ¿verdad?, que no vamos a poder más. Pero vamos a necesitar, hermanas, nosotros de ese compromiso de buscar al Señor con todo nuestro corazón, con persistencia, y no desmayar, ¿verdad? Porque muchas veces estas situaciones también vienen para el crecimiento espiritual de nosotros. Y esa es otra de las cosas que nosotros también tenemos que entender, que muchas veces no nos podemos quedar quizás en el nivel que estamos. El Señor quiere que profundicemos en nuestra relación con Él para crecer espiritualmente. Y Pastora estuvo hablando, ¿verdad?, en la predicación que ella estuvo dando unas semanas atrás, de la relación profunda, y Dios quiere esa relación profunda con nosotros, y esa relación profunda nomás puede ser con que nosotros le demos ese tiempo al Señor, ese tiempo de
de buscarlo continuamente, ¿verdad? Porque ahí es donde el Señor nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Y también ahí es donde nosotros vamos a agarrar esa fortaleza que necesitamos, que nomás viene de parte de Dios, ¿verdad? Esa fortaleza para resistir en aquellas situaciones que sean adversas a nuestras vidas. Porque esas situaciones llegan, mis hermanas, querramos o no, muchas veces llegan esas situaciones y nosotros tenemos que estar, ¿verdad?, firmes, preparadas, sabiendo que no estamos solas, sabemos que tenemos un Dios y un Padre que nos ama y que Él está ahí para extender su mano cuando nosotros más lo necesitemos. Hay uno de las personas que miramos en la Biblia que cuando llegó una situación adversa, ¿verdad?, se desanimó, ¿verdad? Y lo encontramos, se dio pronto por vencido, y lo encontramos en Mateo 14 del 24 al 30. No lo voy a leer, pero esta historia es cuando el Señor se despide de sus discípulos, después de alimentar a los 5,000, se despide de ellos y los manda al otro lado de la ribera. Así que ellos suben en la barca, el Señor se queda ahí despidiendo a las personas que estaban ahí, y el Señor se va a orar, ¿verdad? Lo que Él sabía hacer, Él se apartaba para buscar, para estar con su Padre Celestial. Y mientras esto pasó, se oscureció, y mientras ellos estaban ya dentro del mar, vino una tormenta, ¿verdad? Y dice la palabra que los vientos eran contrarios, así que azotaba la barca. Entonces ellos sentían, ¿verdad?, que ya no iban a salir ahí de ese lugar. Ellos sentían que iban a perecer y tenían ya miedo, ¿verdad? Pero dice la palabra que a la cuarta vigilia de la noche el Señor se apareció, ¿verdad?, ahí, porque el Señor no nos va a dejar solos, hermanos. Él ha prometido estar con nosotros, ¿verdad?, todos los días de nuestra vida. Y si Él dijo que todos los días, Él quiere decir que a cualquier momento que nosotros tengamos necesidad, Él va a estar ahí. Y en ese momento, los discípulos, cuando el Señor se apareció, les pareció que era un fantasma y empezaron a dar voces de miedo. Y es lo que pasa, ¿verdad?, cuando vienen esos tiempos así oscuros, difíciles, ya no podemos nosotros pensar bien, no podemos ver bien. Ellos no pudieron reconocer que era el maestro, pensaron que era un fantasma. Ellos estaban asustados por la situación con que estaban. Y no es así, que a veces nosotros, cuando ya estamos temerosos, cuando estamos asustados, ya no podemos mirar las cosas bien y pensar, se nos olvida quién es Dios, ¿verdad? Y empezamos a enfocarnos en lo que está alrededor de nosotros. Y esto es lo que estaba pasando. Pero vemos que el Señor en su misericordia le dice, les da una palabra de ánimo, ¿verdad? Y le dice, soy yo, no temáis. Y ahí en ese momento, ¿verdad?, quizás ya ellos recobraron ese ánimo. Y es lo que el Señor hace con nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo siempre nos anima cuando ya estamos quizás desanimados. Hay una vocecita que nos habla y que nos hace saber que no estamos solos, ¿verdad? Muchas veces nos da un versículo, nos da una palabra, nos da un canto, pero ¿cuánto no le podemos dar gracias a Dios que el Señor no nos deja solos, hermanos? En las situaciones que nosotros adversas que pasamos, no nos deja solos. El Señor se apareció ahí cuando estaban los discípulos y los animó. Y es lo que hace nuestro Padre Celestial, nos anima, ¿verdad?, a no darnos por vencido. Cuando el Señor les da esta palabra, Pedro, que era el más impulsivo, ¿verdad?, clama que lo mande para que ir con él. Y Pedro, vemos que dice la palabra que empieza a caminar sobre las aguas, ¿verdad? Pero mientras caminaba, empezó a dar esos pasos de fe, pero de repente se empezó a enfocar a lo que estaba alrededor, ¿verdad? Y es lo que muchas veces pasa con nosotros, que en vez de mirar al Señor, empezamos a ver a los lados lo que no está bien, lo que no se mira bien, ¿verdad? Y es lo que Pedro le pasó, ¿verdad? Que él empezó a ver quizás esas olas, esos vientos, ¿verdad?, que eran contrarios, esos problemas, esas cosas que vienen a veces a nuestras vidas. ¿Y qué pasó ahí? Él se paralizó, porque es lo que hace el temor, el miedo nos paraliza, y él se empezó a hundir, ¿verdad? Y eso es lo que hace el temor, la falta de confianza en nuestro Dios.
pero vemos que el Señor en su misericordia, ¿verdad? Ahí estaba, y lo bueno es que Pedro reaccionó y él sabía que estaba en un grave problema. Así que, ¿qué es lo que hizo Pedro, hermanas? Clamó a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Si sabemos que estamos en una situación que no podemos solas clamar a Él, ¿verdad? Decirle, Señor, necesito tu ayuda, necesito que extiendas tu mano, así como la extendiste con Pedro en ese momento, Señor, y lo sacaste de ahí. Yo necesito que tú me saques. Si lo hizo con Pedro, hermanas, lo va a hacer con nosotros, porque Él es el mismo de ayer, de ahora y para siempre, ¿verdad? Él es el mismo, Él no cambia. Así que nosotros tenemos que quizás decirle, Señor, ayúdame, yo no puedo con esta situación, pero tú lo puedes hacer. El Señor extendió su mano, ¿verdad? Y sacó a Pedro de ahí. ¿Qué podemos ver, hermanas, aquí de Pedro, verdad? Y la viuda. Yo lo que puedo ver es que la viuda, su carencia, su necesidad, no quitó su mirada, ¿verdad? De insistir, de su plegaria, de ir día con día, ¿verdad? Hasta recibir respuesta. Pero Pedro, sin embargo, quitó su mirada de su provisión, ¿verdad? La palabra del Señor nos dice, ¿verdad? Que alcemos nuestros ojos hacia los montes, de donde viene nuestro socorro. Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, ¿verdad? Nosotros no podemos quitar la mirada del Señor, aunque quizás las situaciones sean adversas, aunque vengan los problemas, nosotros tenemos que tener nuestra mirada y nuestra confianza en el Señor, ¿verdad? A Pedro le faltaba un crecimiento espiritual, y quizás, como digo, quizás a nosotros vengan esas situaciones donde quizás nos sintamos quizás desanimadas, pero el Señor te dice en este día, mi hermana, no te desanimes, no desmayes, ¿verdad? Él quiere que sigas confiando en el Señor. Él quiere que sigamos confiando en Él, ¿verdad? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Somos sus hijas. Él nos ama, ¿verdad? Y Él tiene ese cuidado para cada una de nosotras. Jeremías 3:25 dice, mis hermanas: bueno es Jehová a los que esperan en Él, al alma que le busca, ¿verdad? Aquel que le busca continuamente, mis hermanas. Aquí dice que al alma que le busca, ¿verdad? Que es bueno al alma que le busca. Nosotros tenemos que buscarle continuamente, porque cuando le buscamos, Él es bueno con nosotros, ¿verdad? ¿Por qué debemos de buscar al Señor, hermanas? Porque lo necesitamos, ¿verdad? Nomás esa relación con Él nos dará esa fortaleza que necesitamos. Él viene a nutrir nuestra alma, viene a refrescar nuestra alma, ¿verdad? Para poder persistir en cualquier situación. El Señor es nuestro mejor ejemplo. Él se apartaba. En Lucas 5:16 dice: mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Él es nuestro ejemplo, mejor ejemplo de lo que es la oración. Él buscaba, ¿verdad?, esa intimidad con el Señor. Y Él nos está mandando a nosotros que también nosotros hagamos lo mismo. Hay muchas cosas, ¿verdad?, que quizás reclamen nuestra atención, ¿verdad? Pero una de las más importantes es buscar de la presencia del Señor, de buscar también su reino y su justicia para un mundo más humano y digno para todos, hermanas. Ese es nuestro deber, ¿verdad?, de buscar al Señor. Que el Señor nos ayude a mantener, ¿verdad?, nuestros ojos en Él y una persistencia en Él. Porque la palabra del Señor dice: porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Así que, mi hermana, busquemos, porque si nosotros buscamos, el Señor responderá a aquellas peticiones que están en su corazón. Así que le damos gracias al Señor en esta hora y vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a buscarte, Señor, de una manera, Señor Santo, más profunda, de una manera constante, Señor Santo, mi Dios. Padre, tú tienes, Señor, cosas buenas para nosotros, Padre. Provisiones grandes para nosotros, Padre, para aquellos que te buscan continuamente.
nuevamente, Señor. Danos un espíritu de oración, Señor. Un espíritu de persistencia, Señor. Bendice a cada una de mis hermanas en esta hora, Señor Santo. Tócala, Señor, y cualquier necesidad, Padre, que haya en sus hogares, Señor. Mi Dios, extiende tu mano de poder, así como la extendiste, Padre, con Pedro, Señor Santo. Así extiéndela con tus hijas, Padre. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús, Padre. Y que tu nombre sea glorificado, exaltado para siempre, Padre. Amén, amén y amén. Gracias, Señor, te doy en esta hora, Señor, toda la honra y la gloria a tu santo nombre, Padre. Amén. Mis hermanas, el Señor les bendiga. Yo espero que sea de bendición esta palabra. El Señor está con nosotros, hermana. Puedo sentir su presencia. Yo sé que aquí como está conmigo, está con ustedes. El Señor no nos deja ni nos abandona. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanas. Bendiciones, bendiciones y bendiciones. Amén. Gracias, mis hermanas. Y cuántos bienes recibí mediante ti, dulce oración. Dulce oración al trono excelso de bondad. Tú llevarás mi petición a Dios que escucha con piedad. Por fe espero recibir la gran divina bendición, y siempre a mí, Señor, servir por tu virtud, dulce oración. Las puertas de Sion, entonces me despediré feliz de ti, dulce oración.